Internet es, sin duda, el mayor acontecimiento en la historia humana. Marcó un antes y un después en el mundo. Según el informe anual Global Digital Report, 2023 más del 64% de la población mundial utiliza Internet, lo que equivale, ni más ni menos, a 5.000 millones de usuarios. Todos conocen la palabra Internet, pero solo unos pocos saben cómo funciona realmente. En tan solo 15 minutos sabrás tantos datos sobre Internet que tu cabeza, visualmente, se hará un poco más grande. ¿Existe un botón capaz de apagar el Internet para todos los habitantes del planeta? ¿Cómo se transmite la información? ¿Dónde se almacena todo el contenido de Internet? Esto y mucho más lo descubrirás ahora mismo. Este episodio promete ser muy interesante, así que ponte cómodo. Y vamos allá. En 2011, las autoridades locales acusaron a una residente de Georgia, de 75 años, de dejar sin Internet a 2 países al mismo tiempo. La abuelita quiso ganar dinero con metales no ferrosos y, según se investigó, desenterró un cable de cobre de 600 kilómetros que comunicaba Europa, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. La anciana empresaria negó rotundamente su culpa. Pero el hecho sigue siendo un hecho. Un daño en la fibra óptica dejó sin Internet a toda Armenia y parte de Georgia. Y ahora surge la pregunta: ¿se puede realmente dañar el Internet simplemente cortando un solo cable específico? Spoiler: no, esto es una excepción a la regla. Nuestro planeta está cubierto de largos cables de fibra óptica, y en rutas terrestres suelen instalarse autopistas de cables. Por eso, si falla un cable, siempre hay comunicación de respaldo. Los cables de fibra óptica se colocan tanto en tierra como en el fondo marino y transportan más del 95% de los datos intercontinentales. En 2022 existían cerca de 530 cables activos o en construcción, sumando más de 1 millón de kilómetros. Resulta que, si los juntamos uno tras otro, podríamos extenderlos desde la Tierra hasta la Luna y aún así dar 3 vueltas alrededor de la Tierra. El cable submarino más largo mide unos 40.000 kilómetros y conecta Alemania con el sur de Australia. Instalar estos cables es un proceso largo y complicado. Primero, la ruta se analiza a fondo para asegurar viabilidad económica y seguridad. Luego se prepara geológicamente. Se analiza el relieve marino y se anticipan imprevistos, porque un error costará millones. Los cables se instalan con barcos especiales. Al conectarse al sistema terrestre, el barco avanza, desenrollando y depositando el cable en el fondo marino. El cable se coloca hasta 1 kilómetro de profundidad en una zanja excavada por un arado especial conectado al barco. En aguas más profundas, el cable simplemente se coloca lentamente en el fondo. Se instalan amplificadores de señal en los cables a intervalos y, si la longitud no basta, se empalman. Cuando se rompe, por cierto, esto sucede con bastante frecuencia. Los trabajos submarinos se hacen con un robot especial. Si no se puede reparar bajo el agua, los cables se sacan y se arreglan en la superficie. En Egipto, en 2011, las protestas que estallaron, los intentos de derrocar al gobierno y los disturbios en las calles llevaron al gobierno a tomar una medida desesperada: desconectar el Internet en todo el país. No fue tan difícil hacerlo, porque el principal proveedor local, Telecom Egypt, pertenecía a las autoridades egipcias. Durante solo 5 días, el país vivió sin la red global, pero eso fue suficiente para sacudir la economía de Egipto de la peor manera. Según algunos datos, el país perdía alrededor de 18 millones de dólares al día. Surge la pregunta: ¿es esto legal? ¿Puede el gobierno desconectar el Internet por motivos personales? La respuesta es ambigua y depende del control sobre los proveedores de Internet. Incluso tras la desconexión, los usuarios pueden eludir bloqueos si lo desean. Es imposible desconectar el Internet de un país para siempre, pero controlarlo sí es legal. En China, desde 2003, funciona el proyecto Escudo Dorado, que filtra el contenido para los usuarios de Internet. En la República Popular China, están prohibidos Google, Facebook, Twitter, YouTube y Wikipedia. También bloquean sitios críticos con el gobierno, pornografía y extremismo. No solo los dueños de esos sitios pueden ser acusados, también los usuarios. El Internet en China es el espacio en línea más controlado del mundo. China fue el primer país en reconocer la adicción a Internet como trastorno mental. En China hay unos 632 millones de usuarios de Internet, de los cuales cerca de 23 millones tienen dependencia patológica de la red. Incluso hay campamentos especiales o instituciones de tratamiento donde ayudan a los adictos a Internet a volver al mundo real. El tratamiento incluye entrenamiento militar, ejercicio, comunicación personal y sin dispositivos electrónicos. En China,
¿Se considera adicta a Internet a quien pasa 6 horas o más en línea al día? Escriban en los comentarios cuántas horas al día usan Internet. Veamos quién más necesita ayuda por esta adicción. Entonces, vamos a resumir. Para desconectar el Internet de todo un país, se puede hacer llegando a un acuerdo con todos los proveedores internos, como lo hicieron en Egipto, o dañando el cable, como lo hizo una anciana en Georgia. Desconectarse de la red global, aunque sea por minutos, tiene grandes consecuencias. Por eso, no es rentable ni posible desconectar Internet mucho tiempo. Donde no es posible instalar cables, se puede usar conexión satelital para acceder a la red mundial. A pesar de los exitosos intentos de Elon Musk y su compañía SpaceX, el acceso a Internet por satélite no se compara con la fibra óptica por cable. Aquí la elección es obvia. El cable es más confiable, tiene la velocidad de transmisión de datos más alta y además es menos costoso. El Internet satelital se utiliza principalmente en las montañas, pueblos y desiertos. Bueno, en general, donde la gente está aislada de la civilización. Elon Musk trabaja arduamente y con éxito para llevar la conexión desde el espacio. SpaceX planea lanzar miles de satélites a la órbita baja para cubrir el planeta con una red global. La capa de satélites a baja altitud permitirá maximizar la velocidad de transmisión de datos y permitirá a los usuarios interactuar de manera continua con una de las estaciones. Toda la información en Internet pasa por servidores que se encuentran en centros de procesamiento de datos, los llamados centros de datos. Espacios especialmente equipados, o incluso edificios o barrios enteros de instalaciones, en realidad cumplen una función muy importante. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aquí se guarda todo el contenido de Internet, desde videos de gatitos hasta documentos importantes. La mayoría de los centros de datos operan 24/7 con consumo constante de energía. Su principal función es ofrecer servicios a usuarios con seguridad y rendimiento garantizados. Existen cerca de 7.500 centros de datos en el mundo, que varían en confiabilidad, funciones y tamaño. Los centros de procesamiento de datos pueden ser pequeñas oficinas o grandes instalaciones. Por ejemplo, el centro de datos de Citadel Campus en Estados Unidos, en el estado de Nevada, es uno de los centros de procesamiento de datos más avanzados y grandes. Entre las colinas de arena, la corporación estadounidense Switch edificó un centro de datos de 130.000 metros cuadrados. En el futuro, prometen elevar la cifra a 669.000 metros cuadrados, pero eso no se compara con lo que sigue. Los líderes en volumen de información recibida y almacenada son los centros de datos rusos China Telecom Data Center y China Mobile Ho-Hot. El más grande de ellos, China Telecom Data Center, ocupa una superficie de 994.000 metros cuadrados. Para visualizar la magnitud, imagina un campo de fútbol. ¿Lo tienes en mente? Ahora multiplícalo por 140. Así de grande es el mayor centro de datos del mundo. La cantidad y el tamaño de estos centros de datos aumentan cada año. Los ingenieros crean métodos más sofisticados y los colocan en lugares inusuales. Por ejemplo, en España, en la hermosa Barcelona, colocaron un centro de datos justo dentro de una iglesia. Por ejemplo, un antiguo centro de datos en los Países Bajos está en un búnker nuclear. También hay un pequeño centro de datos en la Antártida. La mundialmente famosa empresa Microsoft fue aún más lejos y construyó un centro de datos que funciona bajo el agua. ¿Qué más se puede decir? La competencia es el motor del progreso. Por cierto, en Rusia, la situación con los centros de datos, por decirlo suavemente, es tensa. Según un sitio de estadísticas, en la Federación Rusa hay unos 172 centros de datos, mientras que en Estados Unidos hay cerca de 2.701. Actualmente, el Internet ha crecido enormemente y la cantidad de información que contiene la red mundial es incalculable. Se puede imaginar el Internet como un iceberg. El usuario común solo utiliza la red visible. Eso es todo lo que se puede hallar con motores de búsqueda, redes sociales, sitios web, enciclopedias y servicios. Pero eso es solo un grano de arena comparado con todo lo que contiene la red. La parte más grande del iceberg es la Internet profunda. Esa información no se puede encontrar con Google. Documentos, registros médicos, información confidencial, enormes volúmenes de datos de los que ni siquiera sospechamos. Existe otro nivel, más misterioso y peligroso, la Darknet. No es accesible con navegadores estándar y requiere servicios especiales para evadir bloqueos. La Darknet no recibió ese nombre por nada. Aquí pasan los asuntos más oscuros de Internet, como venta de armas y datos secretos. Este lugar es peligroso para novatos, mejor no entrar. Atención. Dato sorprendente. La seguridad de Internet mundial depende de 7 personas con llaves secretas que pueden reiniciar la red global si se cae. No,
Esto no es una parodia del Señor de los Anillos, es real. Desde 2010, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números realiza una ceremonia especial con guardianes de llaves únicas y crea nuevas tarjetas inteligentes. Estos guardianes son expertos en seguridad seleccionados por su experiencia y ubicación geográfica. En caso de una catástrofe o circunstancias imprevistas, estas personas deberán unir sus llaves inteligentes y reiniciar el sistema. El nivel de seguridad en estos eventos es extremadamente alto. Por supuesto, en manos de estas personas, básicamente, está la seguridad de todos los usuarios de Internet en el planeta. La ceremonia incluye varios movimientos con laptops, USB y códigos. Dato curioso: ¿quién inventó el Internet y cómo creció tanto? Vamos a sumergirnos un poco en la historia, y en solo 2 minutos sabrás a quién debemos agradecer por la invención de Internet, cómo se desarrolló y verás el primer video subido a YouTube. La humanidad tardó muchos años en crear el Internet. Se considera que el Internet es el fruto del trabajo colectivo de muchos investigadores, pero los primeros pasos significativos los dio el Dr. Joseph Licklider. Como jefe de departamento, conectó universidades estadounidenses y transmitió mensajes de la Universidad de Los Ángeles a Stanford. La verdad es que, de la palabra login que él enviaba por la red, solo llegaron 2 letras, L y O. Así nació ARPANET, el precursor del Internet moderno. El 2 de enero de 1969 se considera el nacimiento del Internet. Pero para ser una red global, aún debía desarrollarse por décadas. Ya un par de años después, en 1971, ocurrió otro acontecimiento importante. Ray Tomlinson, programador estadounidense, propuso el correo electrónico y usó la arroba en ARPANET para indicar que el mensaje iba a una persona específica, no a una máquina. El correo electrónico impulsó la popularidad de Internet y entre 1986 y 1987, la red pasó de 2.000 a 30.000 usuarios. Ahora la gente leía noticias en Internet, compartía archivos y se enviaba mensajes. Los cambios revolucionarios en el desarrollo de Internet ocurrieron en 1989. El científico británico Tim Berners-Lee creó el World Wide Web como una estructura unificada para intercambiar información. Las 3 WWDB. El proyecto se aprobó y en unos años surgió el primer sitio web. Te sorprenderá pero el sitio todavía se puede encontrar ingresando este enlace en la barra de búsqueda. Se mantiene en su forma original. Después, todo siguió su curso. Aparecieron los primeros navegadores y comenzaron a surgir los primeros blogs. Por cierto, también fue gracias a Tim, quien publicaba notas sobre el desarrollo de la red global y nuevos sitios web. Desde 1996 los blogs crecieron y en 1999 hubo un auge de blogueros. Después empezaron a aparecer los primeros motores de búsqueda, los primeros mensajeros y las redes sociales. El 14 de febrero de 2005 nació YouTube, donde están viendo este video. 3 ex empleados de PayPal crearon la idea de alojar videos y pronto subieron el primer video a la plataforma que amamos. Así que aquí estamos, uno de los borregos. Desarrollándose a un ritmo increíble, el Internet alcanzó la marca de 50 millones de usuarios en solo 5 años. En comparación, la televisión lo logró en 13 años y la radio en 38. El 16 de julio de 2004, la fallecida reina Isabel II del Reino Unido nombró caballero a Tim Berners-Lee por su contribución al desarrollo global de Internet. De lo anterior se concluye que Internet ha entrado en nuestras vidas de forma definitiva e irreversible. Solo el fin del mundo y la aniquilación total de la humanidad podrían cambiar el curso de los hechos. No existe ningún botón rojo para apagarlo. Gracias a Tim Berners-Lee. Y cuando cabes, asegúrate de no cortar el cable de Internet que conecta a ambos lados. Suscríbete al canal y mira este video que YouTube eligió para ti. Hasta pronto.